Buen día, ¿cómo están? Siendo ya las 10:10, comenzamos este programa más positivo desde los estudios de Canal 30, acá en San Javier, día martes, que parece lunes, una semana con más sabor a lunes. acotada, no va a estar interrumpida al medio como fue la semana anterior, sino está interrumpida en su inicio. ¿Cómo está Francisca Balmaceda? Bien, bien. Te veo con una blusa distinta, ¿no? En realidad es un polerón porque un pensé que polerón. iba a hacer frío después de la No, ya lluvia, hace así que frío. me puse un polerón y un blazer para parecer un poquito más formal. Con Pero puntitos bueno, blancos. con puntitos blancos. Como la mini. Como la mini, así tal cual. Bueno, un fin de semana bastante ajetreado, bastante movimiento. Estuvimos ahí con nuestro equipo durante, bueno, todo el transcurso del fin de semana largo, tanto en Villalegre como en San Javier, reporteando algunas de las actividades que en el fondo tenían relación tanto con el sistema frontal, con el accidente también ocurrido ayer en horas de la mañana, Mati. Sí, un accidente vehicular. Es muy común. Yo cuando lo vi, porque salió incluso en los medios nacionales. Permiso, ¿eh? La región del Maule estuvo ahí como tendencia en Sí. redes sociales, sobre todo en Twitter. También lo estuvo en los medios Sí, nacionales. en realidad nos distintos encontramos canales. todos allá, Y todos bueno, los ayer, medios. eso fue el accidente, esto en la curva Las Rosas. Efectivamente, en el kilómetro 271, ahí fue donde ocurrió, donde 3 vehículos estuvieron involucrados precisamente en este accidente, donde lamentablemente el segundo vehículo ayudó al primero, las personas del segundo vehículo ayudaron al primero, que habían tenido un accidente, y luego una tercera camioneta fue la que perdió el control y los atropelló a todos. Como decían, 7 personas fue el primer informe preliminar, luego una octava que falleció en camino y una novena que lamentablemente fue encontrada Posterior. luego en el sitio. Así que, bueno, lamentable, conversábamos ahí, es una de las rutas más conflictivas acá en la ruta 5 Sur, pero sabemos donde hay menos tasas de mortalidad comparándolo con la ruta L30M. Sin embargo, es donde ocurren más accidentes, la curva La Rosa. Sácame de una duda, ese altura del kilómetro está como en una curva, ¿no? Sí, Y esa es la... cerca de un restaurante. No, el restaurante está más, un poco más alejado, sí. Ah, ya. Está más alejado. Ya. Pero es frecuente, ¿no? Esa curva siempre, no sé si... Es histórica, por eso te digo, es siempre la ocurren toman con accidentes. mucha velocidad los automovilistas. Lo que pasa es que, o claro, el no sé. exceso de velocidad, las condiciones del tránsito, porque a esa hora de la mañana recién venían, salían, o sea, había parado la lluvia y más encima había un poco de niebla a esa hora. Entonces, claro, se generó la primera alerta que nos llegó, es que, claro, habían sido 3 vehículos con lesionados y después de un momento a otro 7 fallecidos. Fue como ya todas las fuerzas se movieron para allá, incluso llegó, bueno, obviamente bomberos, estaba Carabineros, estaba la CIAT, llegó el equipo del municipio también porque teníamos una pauta coordinada en la municipalidad. Al final nos trasladamos todos hacia allá y finalmente llegó el fiscal de turno, Óscar Salgado, quien también pudo... bueno, conversar con nosotros sin entregar tantos detalles porque todo era materia de investigación todavía. La persona quedó detenida en ese momento, bueno, obviamente fue al hospital, pero quedó detenida en ese momento por cuasi delito de homicidio múltiple. Sí, me saco el sombrero ante ese fiscal que sí se constituyó en el sitio del suceso y no siguió de manera telemática como en otros casos que han tenido lugar en la región, que desde la comodidad de su casa, a través del teléfono celular de la PDI, siguen muchas veces estos casos. Bueno, es parte de uno de los accidentes porque hoy en la mañana hubo otro. O sea, en la madrugada. En la madrugada. En la madrugada, cerca de las 3 De de un la bus mañana, de 2 y dos media, pisos. 3 de la mañana también, un bus que estamos viendo en las imágenes también. Ese fue en el kilómetro 270, en Bobadilla, y ahí también un bus de Turbus, si no me equivoco. Sí. Sí, ahí La también más se verde. volcó varios lesionados, sin embargo, no hubo víctimas fatales. Sí. Bueno, Así que eso, precaución, porque esa hora estaba lloviendo bastante fuerte también. sí, en la madrugada, sí. Sí. Bueno, es parte de la situación sobre este hecho, ¿no? Que es más reciente, lo vamos a estar ampliando a eso de las 14 horas en nuestra edición de media tarde, donde también, por supuesto, vamos a hacer quizás lo que es un balance respecto a este sistema frontal. Viene el proceso ahora de reconstrucción. Oye, No sí. se vienen lluvias al menos. Vamos a ver, el equipo en este caso de gobierno, tanto Ceremis como delegados, tienen la misión ahora de catastrar todas las personas que fueron damnificadas por la crecida de ríos, que se encontraban estos afluentes cercanos a sus hogares, sobre todo también el sector precordillerano, ¿no?
Y ahora entrega, ¿no?, de recurso que se anunció de 1.500.000 pesos para lo que es reconstrucción. Aparte está el tema de la agricultura, pues niña. Sí, que pues. También se va a ver afectada con esto. Oye, definitivamente, pero fue bastante triste ver algunos sectores. Nosotros con el equipo de prensa nos estuvimos moviendo, bueno, por San Javier y Villa Alegre, y viendo por redes sociales lo que ocurría en otras comunas, como por ejemplo Licantén, Curanipe también, que estuvo bastante complicado. Por ejemplo, la balsa Alpeu, Mañana Camina Villa Alegre, la tenían cerrada. Cuando intentamos con Samuel ir a grabar no pudimos entrar al acceso porque obviamente era bastante peligroso. También nos juntamos con la ministra Jara del Ministerio de Obras Públicas también en el puente, porque estaba revisando las distintas construcciones, porque estaban algunas fallando bastante. Y Oye, para ver si acaso se cerraba el paso por el puente Loncomilla, claro, o se seguía, y ahí obviamente dio el check para que la circulación vehicular pudiera continuar. Sin embargo, otros, como por ejemplo el sector del Ircay también, bueno, ahí el socavón que quedó, y más encima anoche que tuvieron también. el Acuérdate Longaví, que estaba puente, ese, ¿no?, el ferroviario, ferroviario, eso. que El de Maízcarea en Curanipe sí, también, ahí justo cuando estábamos en el puente Loncomilla, se lanzó la noticia que en Curanipe había pasado. Y más encima en la noche, en el sector del Ircay, un artefacto explosivo tuvieron que desviar ahí, se supone, todo el tránsito. Mi hermana venía desde Licantén, y claro, se demoró mucho porque tuvieron que tomar el desvío por el Río Claro, y bastante, porque ahí tuvo que ir el GOPE nuevamente, todos trasladándose para ver qué era lo que sucedía a esa hora de la noche. Bueno, cerca de las 21 horas sí, ya el tránsito se habilitó y ya la gente pudo circular con mayor tranquilidad, pero bastante ajetreado este fin de semana, bien movido. Sí. Las patitas al agua, todo al agua. Bueno, vamos a seguir durante el resto. Bueno, hubo, ¿no?, esta campaña de muchos vecinos que organizaron, ¿no?, ya comunes en sus respectivos territorios. Sí, obviamente para ir en ayuda de las personas que perdieron, ¿no?, parte de la casa, o quedó con mucho barro, vehículos también que estaban bajo el agua. Algo que veíamos, ¿no?, el día jueves, viernes, cuando comenzó este sistema frontal, la región metropolitana colapsada. Bueno, yo creo que claro, aquí todos los meteorólogos quedaron cortos, ¿no? No, con quedó. Respecto a, nadie pensó la magnitud Yo de lo sistema claro, frontal. Eso, ayer con Samuel conversábamos eso cuando veníamos de camino del accidente. El hecho de que costaba como dimensionar la magnitud de todo lo que ocurrió, no solamente en la región, sino que en otros puntos. O sea, cuando llegaba la fotografía, sur, ¿no?, claro, la fotografía en Ñuble también. Del río Biobío, que por años lo mismo en el sector precordillerano de Linares también, o sea, Licantén, esas fotografías bajo el agua era una locura realmente. Y la gente lo que está pidiendo, obviamente, aparte de lo que son los alimentos, que son muy necesarios, es también ropa de abrigo, colchones y medicamentos, porque hay muchos adultos mayores. Entonces, ojo, si también, o gente también del área de la salud que puede ir a darles una atención, porque han pasado frío. Hay algunas casas de estudio, universidades que han dispuesto al menos de sus... obviamente estudiantes, claro, operativos, ¿no?, de salud justamente para las zonas damnificadas. Universidad Católica del Maule, me imagino que la Universidad de Talca también claro, tiene esa labor social. Bueno, vamos a ver cómo va a continuar esto. No se sabe, esto es todo es un pronóstico, y los pronósticos a veces fallan o aumentan muchas veces las expectativas. No, para mí fue una locura, realmente. No se sabe si vamos a tener un sistema frontal de las mismas características en lo que va a restar de invierno, porque recordemos que entramos hace muy poco a esta estación del año. Esperemos que nada, llevamos una semana. Esperamos tener lluvias, no de esta manera, obviamente con colapso de ríos. Obviamente hay que ahora todo esta agua que quedó muchas veces inundando lo que eran territorios, parcelas, van a tener que ir fluyendo de a poco, ¿no?, para retornar a su cauce normal, o al no cauce, porque habían personas que no sabían que por ahí pasaba un río, porque ya el río a lo mejor ya no estaba, se secó, o era muy pequeño el hilo de agua que corría. Los ríos tomaron sus causas naturales, entonces la gente que impactaba, la gente que construyó en los sectores aledaños, lamentablemente fue la más perjudicada. Así que, bueno, el alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, si no me equivoco, él es, ¿cierto? Sí. Decía eso, lamentablemente la gente que construyó ahí fue la más perjudicada. Obviamente las empresas que también intervienen generan esto. Sacando áridos. Sí, pues, no, si todas estas intervenciones generan estos desastres. Entonces, bueno, también es un llamado de atención
para las inmobiliarias, para la gente también, como nosotros que nos queremos tomar Caliboro, bueno, para la gente que construye también cerca de los ríos, sabemos que la naturaleza sí o sí cobra lo suyo de una u otra forma. Sí. La hace callado. La hace La naturaleza callado. No, de una. anota y después la cobra. Bueno, 10 con 20 minutos, ¿Vamos señor con el director. pronóstico? Vamos con el pronóstico del tiempo. A continuación, gráficas en pantalla para ir... Para ver si continúan las precipitaciones. No creo, ya fue. ¡Ay, Curicó. mira! Y esa era la otra cosa. No se proyectaban bajas temperaturas como una ola Claro. de frío, una ola como la que tuvimos hace un tiempo. Yo igual me abrigué porque no confío en eso, siempre después de la lluvia viene el frío. 14 grados de máxima espera Curicó en esta jornada, una mínima que fue de 6, nubosidad parcial variando a despejado. Hace Continuamos. muchos días no veíamos el sol. Vamos con Talcahuano, 13 la máxima, 7 la mínima, nubosidad parcial variando a despejado. Por fin se podría ver los rayitos de sol acompañándonos. Nos vamos hasta San Javier, acá a la tierra vitivinícola. 13 grados es la máxima, una mínima que fue de 7, nubosidad parcial variando a despejado. Vamos con Villa Alegre, 13 de máxima, 6 la mínima, nubosidad parcial variando a despejado. Continuamos. Nos vamos hasta Hierbas Buenas, 13 grados la máxima, 5 la mínima, nubosidad parcial variando a despejado. Vamos con Linares. 13 la máxima, 5 la mínima, nubosidad parcial variando a despejado. Vamos hasta la siguiente comuna. En la siguiente comuna, que es Parral, te cuento que habrá una máxima de 14 grados también. Se esperan cielos con nubosidad parcial, variando a despejado en algunos momentos. Una mínima que fue de 5. Y terminamos con Constitución, con 14 de máxima, 9 la mínima y nubosidad parcial variando a despejado. Así que ya lo sabe, ese es el pronóstico para el día de hoy. Y señor director, ¿le parece si vamos inmediatamente a las farmacias de turno para ver cuáles son las que van a estar operativas el día de hoy? Gráfica en pantalla, por favor. Rápidamente, gráfica en pantalla, segunda ya va. A todo esto, señor director, estamos transmitiendo en Facebook. Lo está intentando, perfecto. Linares. Mira, vamos a partir en el orden natural. Gracias, señor. Linares estará atendiendo la farmacia San Miguel, ubicada en Chacabuco 390. Vamos con Talca Centro, tenemos la farmacia Trifarma, ubicada en 1 Norte, número 1410. En San Javier estará atendiendo la farmacia Amatist, ubicada en calle Chorrillos 1351. ¿Sabes que hay una nueva farmacia por la calle Balmaceda, al inicio de calle Balmaceda, desde el cruce un poquito más acá? ¿En serio? Mira, pero qué sabes buena. que todavía no entra a las farmacias de turno. Esperemos claro. que pronto lo haga. Esperemos. Y terminamos con Talca Perimetral, ¿cierto? Eso nos faltaba. La farmacia Estación, ubicada en calle 12 Norte, número 1590. Esas son las farmacias de turno, las cuales van a estar atendiendo desde las 21 horas hasta las 1 de la madrugada aproximadamente, para que usted, en caso de emergencia, pueda ir. Así como una que se mojó todo el fin de semana y fue a comprar su respectivo Tapsi. Perfecto. Nos vamos ahora a saludar a nuestro auspiciador. Ay, sí. Bajo Nanay. Terra. Bajo Terra, agua, bajo Terra. No me acuerdo cómo lo dijo Marcos el día viernes. Terra agua, le Terra agua, bajo, algo así. Bueno, nuestra botella acá de... ¿Qué botella? Bidón. De Ese 20 bidón, litros. el medio bidón que nos va quedando. Usted puede hacerse de él, obviamente adquirir lo que son estos dispensadores también para el agua, es muy importante, no sacan nada con tener el bidón si no tiene cómo extraerla. Bueno, contactándose a los números que ya están apareciendo en pantalla, más 569 5774 4930, el más 569 75 73 3785. Agua que, por supuesto, tiene muchos beneficios para el organismo. Así es, primero que todo hay que recalcar que es libre de magnesio, sodio, azufre y cloro, y por supuesto también ayuda a lo que es la digestión, la belleza de la piel, alivia la fatiga, regula la temperatura y un montón también de beneficios que podríamos seguir comentando. Ojo, si usted quiere saber más detalles, los puede encontrar en sus redes sociales de Instagram y Facebook como Bajo Terra Water, todo juntito. Ahí estarán los puntos de reparto y también los distintos dispensadores que están disponibles acorde a su necesidad y su bolsillo. Sí, pues, elige usted. A los que saben de agua, elija Bajo Terra, porque es el placer de la pureza. Muchas gracias, Bajo Terra, por estar con nosotros, acompañarnos por no tan solo en el purificarnos. matinal,
por lo largo de las semanas, por lo largo del día. No sabe cuánto se agradece tener Abajo ¿Cuánto Tierra queremos Abajo en el Tierra, canal, cierto? Ahora para hacer rellenar los termitos. los tés, los cafés y tanto más. Señor director, vamos ahora, usted que está tan apurado en saludar a los Cirilos. Saludamos, por supuesto, a todos los Cirilos que hoy están de onomástico. Sí. Hay un cuento que se llamaba el Circo de Cirilo, Mira qué tierno. que parece que era un pingüino que tenía un... ¡Uy, qué adorable! Me encanta. Me acuerdo que salía en estos textos de lenguaje de la enseñanza básica. Qué tierno. No lo recuerdo. ¿Conoce algún Cirilo? No, no conozco. Cirilo el González. Ah, ahí Cirilo le enviamos un González, de saludo. veras, de acá de San Javier. Bueno, Aguante, Cirilo. no tenemos el tiempo suficiente para saludar a todos los Cirilos que conocemos. Claro, pero también a quienes están de cumpleaños, no los Por saltemos a supuesto. ellos. Hoy, 27 de junio, se nos está terminando el mes. Se viene el dinero chingón el día sábado, Francisca. Estamos a primero ya. Vamos a continuar. Ahora, señor director, viene la efeméride, Sí, ¿no? alcanzamos. 1972-1558, Fran. Comenzamos con orden cronológico. Empezamos entonces con 1558, el guerrero Itoki Araucano Caupolicán muere en la pica en la plaza de Cañete. El guerrero Itoki Araucano Caupolicán muere en la pica en la plaza de Cañete. El capitán Alonso de Reynoso le condenó a morir en el suplicio de empalamiento para escarmiento de los indios, mientras el palo iba destrozando su... ¿Por qué? Iba destrozando su entraña. Bueno, un grupo de indígenas leales a los españoles le lanzaban saetas con sus arcos. No todos sus enemigos estuvieron conformes con este trato. Alonso Ercilla, en su obra, se quejó amargamente por el tormento infligido a Caupolicán. Su muerte no sirvió sino para avivar más todavía el espíritu indómito de los araucanos. El cronista Valle, antes citado, escribió, abro comillas, la muerte de Caupolicán no solo no enfrentó ni puso terror a los araucanos, pero los irritó y encendió aún más el deseo de la venganza y el odio hacia los españoles. Bueno, esa era parte entonces de la muerte de este Toki, uno de los caciques que se enfrentó a los españoles en esta guerra interminable, la guerra de Arauco, y lo mencionaba anteriormente, cuando las fuerzas españolas se vieron interrumpidas en su proceso de expansión y obviamente apoderamiento, este afluente, ¿no?, que era el río Biobío, que era el gran río de ríos, Claro. obviamente por su gran dimensión. Usted quizás lo pudo ver en las fotografías el fin de semana, con un cielo muy nublado, daba miedo Sí. ese río. Bueno, vamos a cambiar de efemérides, salimos de, obviamente, esta que tiene Avanzamos hartos una años. importancia, ¿no?, a nivel nacional, y nos vamos a trasladar hasta otro punto también ahora de lo que es el mundo y también de era. 1972, ya siglo XX, Francisca Balmaceda, Claro. avance tecnológico, como lo hemos visto en tantas oportunidades. Se está mostrando ya imágenes. Se funda el Atari el 27 de junio de 1972. Nolan Bushnell y Ted Badbeney fundaban en Estados Unidos la empresa de videojuegos Atari, una de las más exitosas en su país. Ese mismo año lanzaron Pong, un popular videojuego basado en el tenis de mesa, en el ping pong. La videoconsola se conectaba a la televisión y los jugadores manejaban paletas que se movían verticalmente a ambos lados de la pantalla. En 1976, Atari fue vendida a la compañía Warner Communications. Poco tiempo después, llegó al mercado la exitosa consola Atari 2600. En 1984, nos vamos a saltar varios hitos, luego de una crisis del mercado de videojuegos, Warner vendió Atari al empresario Jack Tramiel, fundador de Commodore International. Jaguar, la última consola de Atari, fue lanzada en 1993. ¿Tu año de nacimiento, Fran, o no? ¿Cómo? ¿Fue tu No. año de nacimiento? ¿93? Sí. No, 92. Pero no pudo hacerle frente a las grandes competencias de la industria de videojuegos. Eso entonces con la industria del entretenimiento, y ahí nomás, porque la última vez que hablamos de videojuegos, Fran, prácticamente nos dijeron que nos andamos en todo un bloque, y fueron 9 minutos. Yo llegué a ver la repetición 9 minutos, no Solo me 9 minutos. Pero ahora tenemos, mira, 10:29 tenemos
a un televidente al teléfono que quiere comentar con nosotros parte de la contingencia ocurrida. Buenos días, ¿cómo Aníbal. estaba? Aló, Francisca. Hola, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y usted? Bien, gusto de Bien, saludarlo. Francisca, yo la conozco mucho a usted. Ah, mire, Sí. cuéntenos, Sí. ¿qué quería comentar con nosotros el día de Mire, hoy? Mire, yo he escuchado desde ayer y hoy día esos famosos accidentes que hay en Las Rosas. Sí, es verdad, ocurrieron. Sí, mire, yo soy usuario casi a diario de esa curva porque uno cuando va a Talca a hacer compra o cualquier cosa y me doy cuenta que ahí el problema principal de todo es que no se respeta la velocidad. Totalmente de acuerdo. Sí, ahí mire, cuando yo voy a 100 kilómetros por hora, voy molestando, voy haciendo tacos y ligerito te encienden las luces detrás de uno tratando de apurarte. Y por supuesto que cuando ahí corren a 140, 150, no controlan el vehículo a esa velocidad. No, para nada. Entonces ahí hagan lo que hagan, si no hacen una especie de advertencia bien señalizada desde antes, que tienen que obligadamente bajar la velocidad, siempre van a haber accidentes y graves. Hoy día mismo, por ejemplo, hubo un volcamiento de un bus, de una empresa Sí. bien conocida, no voy a decir el nombre porque cuando uno va a Talca, esos buses van a más de 110, no, los camiones para qué decir. Entonces siempre van a haber problemas en esa ruta. Eso, y considerando también los vehículos que van saliendo hacia la carretera por la curva, los que vienen desde San Javier, y como decía usted, el exceso de velocidad es uno de los principales problemas, eso no lo podemos negar. Sí. Sí. Ahí el llamado principalmente, Aníbal es su nombre, ¿cierto, amigo? Sí, sí. Aníbal. Soy profesor del liceo aquí en San Javier. Ya. Mire, Bueno, el llamado a la precaución principalmente pasa Siempre. por los automovilistas. Ahora, es muy complejo, además de señalética, no se pueden colocar reductores de velocidad. Se Claro. entiende que es No. una vía, pero hay, si es hay que simplemente buscar que la gente respete la velocidad, ¿cierto? Sí, mire, ahí antes de enfrentar la curva, desde acá, desde San Javier, existe una pasarela, un cruce arriba. No sé, ahí a lo mejor se podría poner un cartel gigante que advierta realmente el peligro de esa curva, porque ahí es muy complicado. Yo cuando voy, por ejemplo, a Rancagua, creo que la curva La Rosa es la curva más peligrosa desde aquí a Santiago. Mire. Bueno, amigo Aníbal, agradecemos su opinión, Gracias también por la llamarnos. apreciación que hace respecto a muchas veces la influencia, lo mencionaba él, Sí. Respecto a que él a 100 kilómetros por hora ya comienzan ahí a No, sí, es desesperarse verdad. los otros Es verdad automovilistas. lo que dice, porque a mí también me ha pasado eso. Porque yo manejo despacio, porque como soy media novata, no manejo muy fuerte y claro, se genera ese problema, pero a mí me da lo mismo, que pasen por el lado, ¿no? Aníbal, agradecemos Cuídese. su participación. Muy bueno su programa, me gusta mucho. Yo siempre los acompaño aquí a la hora del desayuno, porque como estoy jubilado me levanto tarde, entonces ahí los veo siempre, todos los días. Muchas gracias, un Aníbal. abrazo grande, maneje con cuidado y que tenga una Sí. excelente semana. Ya, igual también. Un abrazo, ustedes, que esté muy bien. Chao, Ya. chao. Bueno, esa era parte de ¿Ve? la situación Qué rico como que nos nos empiezan a comentaban llamar. respecto a los accidentes vehiculares. Sí. ¿Ah? El llamado de atención. Y ahora, obviamente, hay humedad en la noche, es más complejo, ¿no? Por la niebla. visibilidad, todo. Por la niebla que tú mencionabas, que también fue un factor preponderante ayer. Sí. Nos vamos ahora a establecer Con Mauri. contacto con Mauricio MC Beckham, que está con Pamela Castro, en lo que quedó del Parque Borde Río, ¿no? Estaba todo Claro, inundado mirador. anteayer. ¿Cómo están, Mauricio, Pamela? Buen día, chicos. Hola, hola, ¿cómo están, chiquillos? ¿Cómo está Matías Cruzat? ¿Cómo está Fran Balmaceda? Después de un fin de semana largo, un fin de semana con lluvia, un fin de semana que se vio la región, el país, atacada por este frente frontal, como se podría decir, con alta lluvia,
bastante lluvia, no se esperaban tantas. Podemos estar acá, pues mira, estamos en el mirador de San Javier nosotros, en la Roca del León, que muchos la conocen, donde muchos venían a sacarse fotos, a compartir y podían ver el río. Ahora el río, como dicen, está tomando su curso natural, el río creció hasta donde llegaba antes, lo que era el Loncomilla, esto que es acá. Acá hay muchas historias que contar, muchas historias que desglosar, como por ejemplo, si la PAME puede acercarse un poco y mostrar un balón de fútbol en el agua. Un balón que muchas veces te llenaba de alegría, muchas veces te llenaba de pasión, que se juntaba los domingos. Y acá todo el cauce subió, po. Como ven, allá está la basura que se quedaba abajo cuando antes venían los jóvenes a carretear, a pasar un rato agradable, a veces en familia, a veces entre amigos. Se hacían muchas fiestas en este sector, fiestas que no tenían permiso, pero disfrutaba un poco la juventud. Todo eso el agua se lo llevó. Los pedazos de tierra que tú te podías, estaban planos, ahora ya están bajo el agua. Ha bajado el agua, sí ha bajado bastante, pero mira, acá se puede ver que está todo inundado todavía. Ha bajado mucho, unos 2 metros el agua, a lo que estuvo el fin de semana. Podemos ver un balón entre medio de las ramas. Acá vamos a acercarnos un poquito. Acá el agua estaba muy abajo, ahora está arriba, ya se podría decir como era su cauce normal. Dicen que el río está recuperando lo que le pertenecía y que la intervención del hombre poco a poco le fue quitando. El río ahora volvió a lo que era. Por al fondo se ven unas camionetas que van viajando por el sector donde sacaban materiales, que decían, le echan mucho la culpa también a la extracción del hombre. Pero nosotros queremos mostrarte lo que hay después de la tormenta. Y ojo que se viene otro frente frontal, así que va a estar complicadísimo, a tomar precauciones, ya que hoy en día fue, como dicen, inesperado. Nunca se pensó que eran tantas el agua que iba a correr. Nosotros vamos a seguir caminando para irte mostrando un poco cómo ha quedado el borde del río, po. ¿Te acuerdas del proyecto, el megaproyecto que tuvo la Municipalidad de San Javier? Hacer un borde de río donde los papás, donde habían juegos, donde habían una cancha de fútbol, donde la gente podía venir a distraerse. Acá hoy en día está lleno de humedad. Es un poco irrisorio, se podría decir, porque después de tanta lluvia que cayó, hoy sale el sol. Mira, al lado izquierdo mío, que van ustedes, está la planta de tratamiento de aguas. Se puede ver, van las camionetas a ver cómo está funcionando. También la gente puede ver que se ve más verde el pasto, se podría decir, está la naturaleza viva. Pero nosotros te vamos a mostrar un poco de cómo ha ido quedando, cómo ha ido fluyendo un poco el agua y ha bajado. Acá tú llegabas, están los nombres del río, por qué se llama Loncomilla, todo eso, historias que casi no están para contarlas ya, pues mucha gente tenía miedo que esto se fuera también, que el agua subiera. Los vecinos con miedo. Mira, este puente, porque acá había un puente, se construyó en este lugar y fue de uso público entre los años 1908 a 1944. Del 2014 a 2016, Liceo Manuel Montt, agradecimiento a nuestra especialidad de construcciones metálicas. ¿Por qué metálicas? Porque acá se hicieron, ¿cómo se podrían decir? Binoculares para que la gente pudiera ver el río, se acercara más. Pero hoy el río está con nosotros. Tú miras y lo ves cerquita, Fran, lo ves cerquita, Matías, mira. Acá está la historia, Río Loncomilla, del Mapudungú, Cabeza de Oro, como patrimonio de la comunidad. No olvides las 3 reglas: recicla, reduce y reutiliza. Acá se podría decir así, pues. El río está solo reciclando y reutilizando lo que era de él. Aquí habían antes fierros donde quedó ese puente
y ya no están, pues no se pueden ver los fierros que estaban de ese puente que se usó como vía pública para cruzar. Allá se puede ver el Loncomilla, y esto es lo que nosotros queríamos mostrar también, pues. No sabíamos por qué sector partir, pero partimos por este porque tenemos más acceso a mostrar un poco más. Acá, si la PA me muestra, acá estaban los botes. Muchos de la gente que vive acá también pescaban. Y como ven, subió. Vamos a bajar hasta donde podamos. Mira, estos son los binoculares que hizo el Liceo Manuel Montt, que eran de fierro y aquí tú podías ver tranquilamente. Hoy no se ve nada. Hoy no se ve nada por algo ilógico que la gente lo va haciendo tira. Y estos son fierros del puente que van quedando. Pues mira, acá partía, de aquí hacia mi izquierda, era el puente que cruzaba hasta el otro sector. Barros Negros parece que se llamaba el otro sector que está allá. Y aquí ya vamos a bajar. Aquí voy a bajar. Te voy a contar que ayer, a eso de las 12 del día, 1 de la tarde, el agua llegaba hasta el sexto peldaño. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá llegaba el agua. Como pueden ver, ha bajado como 4 metros de lo que fue la crecida del río. Pero si nosotros seguimos bajando, con mucho cuidado, con mucha precaución, mira, vamos a llegar acá. Y acá había todo un trabajo hecho. De fondo, mira, la basura como está arriba todavía. Aquí ya se pueden ver que habían mallas para contener un poco la basura que fueron creadas. Allá está lo que, no sé si la cámara puede ver, están los juegos y está el borde del río. Ese borde del río que se inauguró hace, ¿cuánto? 6 meses, donde se celebró el Día del Amor con Daniel Guerrero, el de la sociedad, donde se hizo un show espectacular, donde estaba el cementito, donde estaban los contenedores de basura, de vidrio, de cartón, donde había todo un sector para que jugaran los niños y también donde había una cancha de fútbol, que era la de Santa Hilda. Una cancha que mucho de la gente que nosotros conversamos anteriormente, de las noticias que se hablaban, era una cancha que era de pasto natural, donde hubo una inversión bastante grande por los vecinos, por la directiva del club, y que hoy se perdió. Hoy ya no está, está todo bajo el agua, sucede todo. Una inversión que hablamos de millones, con drenaje para que por la lluvia no se sobrepasara el agua, que no se formaran pozas, un sistema de regadío que también lo perdieron todo ello. Nosotros conversamos con alguna gente y están apenados porque la inversión de años estaba dando su fruto. Hoy nos damos cuenta que el clima y el tiempo también te hacen ver y a veces pasar una mala pasada en la vida. ¿Por qué queremos nosotros estar acá? Porque con el sol como se dice, la humedad va a salir, van a haber más resfrío. La idea es que la gente no venga tampoco a sacar fotos, a mostrar cómo era, porque los niños se pueden resfriar y eso es bastante complicado. Hay gente que viene, hay gente que vamos a ver si podemos conversar con el caballero, porque ellos son ya personas adultas, en una de esas tienen más historias. Mira, viene a ver también, a supervisar. Mira, acá esto lo que es la calle, si tú puedes ver, con el agua también se hace tira, pues mira lo que se lleva el agua, todo esto. Voy a ver yo si puedo conversar con el caballero, hacerle alguna consulta. El caballero ya es mayor, entonces nos puede contar algo de historia también. Maestro, ¿le puedo hacer una consulta? Como persona ya más grande que nosotros, este es un río que antiguamente había un puente, antiguamente este era como el causal del río que había antes. Con el tiempo se fue invadiendo un poco nosotros como personas,
y hoy en día él ya recuperó su cauce y todos estos daños que ha producido tanto a la empresa ganadera, a lo agrícola, porque el agua se la llevó casi todo. No, pero aquí no, por si antiguamente, esto era un dique estaba hecho con pura madera y rieles. Después se hizo ese enrocado. Yo se lo he contado un poco a la gente. ¿Se acuerda que antes, como dice usted, habían unos rieles de madera y habían partes de rieles de tren que cuando uno era chico, unos 20 años atrás, Eso eran estaba? los antiguos rieles del puente que había antes aquí, pues del puente viejo. Usted, perdón, ¿cuál es su nombre? Juan Soto. Juanito, usted conocía el río anteriormente. ¿Cómo ha cambiado al día de hoy? Bueno, aquí el río lo que ha cambiado es porque por las mismas constructoras que llegaron hace poco, que se fue una constructora de ahí. La que sacaba el material. El material, claro. Y antes el río tenía, el flujo grande era directo, pero de ahí salía uno para allá, de los aromos aquellos, salía allá y chocaba en la roca y seguía por la orilla. Y quedaba como una isla en el medio ahí. La famosa isla, una isla que hay ahí y la otra isla. Sí, claro, pero después ya la empresa empezó a trabajar, la sequía y toda esa cuestión. El río bajó mucho. De hecho, un día estaban casi medio del río aquí la empresa con maquinaria sacando material. Oiga, Juanito, nosotros conversábamos acá al lado, por razones obvias, ya que el caudal subió, no se puede mostrar, o estábamos acá o estábamos al otro lado, porque era la forma de llegar. Había una cancha de fútbol que era la de Santa Hilda, un club Sí, con pues, harta historia. ¿existe todavía ahí, pues? Existe, pero está bajo el agua, y nosotros lo que decíamos Está bajo fue el una agua. inversión grande por la misma gente acá, de ponerle pastitos, de hacerle el sistema de regadío, todo, y se perdió. Sí, pues todo ellos eso. lo plantaron, lo sembraron con pasto hace poco. Ahí quedó bajo el agua, se lió el pasto, se inundó la cancha, los juegos borde río están perdidos en el agua. Y bueno, esta cuestión, en la última crecida que tuvo, el río estuvo a 10, 15, o sea, 20, 30 centímetros de salir, de pasar por acá. Eso hablábamos nosotros, que hoy en día bajó unos 3, 4, hasta 5 metros bajó el caudal un poco del río, pero lo que era el día domingo, en la madrugada del lunes, el río estaba muy alto. Se hablaba de que querían soltar no por tiempo, sino que soltar un tiempo bastante más largo, lo que son las compuertas de Colbún, porque se está juntando mucha agua. Nosotros, por acá pasa el agua, hay que decirlo, pero llega a Constitución. Y ayer en Constitución se evacuó la gente porque la crecida del río fue inmensa. Claro, nosotros vemos pasar el agua, pero esta agua desemboca ya en Constitución, en el mar, desemboca con basura, con muchas cosas. Veíamos la basura que estaba arriba de los árboles todavía. No, aquí mucha basura, todo esto carrea basura. Aquí llegan los 3 canales. Ahí se juntan 2, más el Pando, hacen 3 canales. Eso también queríamos nosotros conversar Y con la se gente, junta de los canales, el Donkey, canal seco y el canal Pando. el Canal Seco y el Canal Pando. Nosotros conversábamos, hablábamos. Yo me acuerdo cuando vivía ahí en la O'Higgins, que los canales se limpiaban en marzo, la segunda o tercera semana de marzo, en abril, para las primeras lluvias en ese tiempo, que los canales tuvieran su caudal más grande para evitar inundaciones. Pero hoy en día se ve que estamos tardándonos mucho. Nosotros también cometemos errores como personas, a veces como autoridades, de esperar que suceda algo para tratar de arreglar las cosas. Fíjese que, bueno, antes de la lluvia, deben haber sido unas 2 o 3 semanas antes, porque yo vivía ahí en la vuelta, ¿Ya? donde cruza el canal para acá. Yo viví siempre ahí, me crié ahí. Y hace poco, y ahora no vivo, pues vivo ahí en la brisa del río, compré allá y vivo ahí. ¿Y cuánto se llama? Y deben hacer unas 2 o 3 semanas antes de las lluvias que habían limpiado los canales. Lo habíamos limpiado. Eso es lo que nosotros hicimos. Lo Ya había limpiado. en junio, había pasado mayo, junio, a veces uno dice, claro, que los vecinos también tenemos un poco de culpa. ¿Por qué tenemos? Porque todos nosotros, de una u otra forma, siempre ayudamos un poco a la contaminación, que botamos una basura al canal, que de repente donde no pasa la basura. Pero lo que yo siempre he dicho,
que cuando uno bota la basura por ejemplo, en el patio de su casa, en el canal, el agua se la va a llevar y le va a tapar al vecino y así sucesivamente. Así. Hemos visto que hay colchones de repente, hemos visto que hay sillones, hasta refrigeradores, entonces nosotros también ayudamos un poco a la contaminación y a las inundaciones que después con la primera lluvia que es en uno, ya nos fuimos a la vez. Pero sí, esta cuestión, bueno, yo hace 1 año y medio que salí, yo trabajaba en la municipalidad. Entonces yo me recorría casi todas las poblaciones con asistentes sociales, porque manejaba ahí. Y resulta que si usted se metía a la San Francisco, en la San Francisco lo atraviesa un canal. No es el Pando, El Pando seco Tamaya, debe ser. el canal seco. Pero de ahí para abajo, un día que limpiaron las máquinas, sacaron hasta unos motores de adentro. Eso es lo que le digo yo, la gente igual vota y después dice, no, es que no vienen a limpiar. Claro. Un motor, cocina, refrigeradores, colchones, como dice usted, toda esa cuestión. Y a las finales, es como el dicho, pues. Las gallinas de arriba cagan a las de abajo. Así es, así es. Oiga, pero hablando ya entre nosotros acá como amigos, ya Juanito, yo lo había visto, por eso, Sí. ¿Cómo está su familia? Porque todos de una u otra forma sufrimos las consecuencias del agua. A veces, cuando se corta el puente, ¿qué pasa? El chileno, ahí el cae. Van a subir las cosas. Oiga, no, por lo anterior, lo que decía usted, de que nunca había inundaciones, que soltaban las cuestiones de las compuertas. ¿Se acuerda que una vez soltaron las compuertas y inundaron la Piloto Pardo? La Piloto Pardo fue la primera que sufrió, por eso cuando pasaron estas inundaciones, hoy en día lo primero que se fue a ver fue la Piloto Pardo. Claro, y es increíble, ¿por qué? Porque al soltar el flujo del río Maule, el Maule choca contra el cerro. ¿Y qué es lo que pasa? Que este sube, ¿por qué? Porque lo hace retroceder. Y es increíble, pero es verdad. Mucha gente dice que el incendio se combate con agua, pero el agua no se puede combatir con fuego. Claro. Cuando uno se inunda, después tiene que pelear con el barro, tiene que pelear, sacar las cosas a los escombros. Muchas familias, a lo largo del país, sobre todo a nosotros por acá en la región, San Javier, Villalegre, Maule, Talca, Linares que se inundaron, el Guapi, algunas cosas. La gente pierde todo porque los electrodomésticos lamentablemente con el agua se hacen cortes y ya no se pueden recuperar. Sí, por lo que dice usted, por ahora. Recién ahora yo estaba viendo un poco de televisión ahí y decía, o sea, ya mucha gente se apronta, generalmente los comerciantes, pues se aprontan a que las cosas van a subir porque se perdió mucha cosecha. ¿Ah? Ayer mismo hablaban de que se perdieron cebolla, que se perdieron papas, acelga y cuántas... Las papas, porque yo conversaba ya no se pueden arar porque están bajo el agua y una vez que salgan con este sol se pudren porque están bajo la tierra con mucha agua. Tenemos las papas, lo que son las lechugas. Por otro lado, va a costar más trasladar los alimentos de Santiago para acá, entonces va a ser un poco complicado. No es asustar a la gente, pero hay que juntar cositas de a poco, dice uno. Hay otras cosas, hay otros pensamientos, por ejemplo, uno conversa con gente adulta y dice, ¿sabes qué? Ahora deberían soltar el 10%, como dicen ellos, soltar el 10% para que la gente compre y arregle sus casas de una u otra forma, porque todos, o tuvimos gotera, o el agua se nos pasó un poquito, o al vecino, todo. Y acá, como dicen, Chile es tan largo porque cuando una mitad se cae, la otra lo ayuda a pararse, pero hoy en día lo atacó a todos. Esta cuestión del 10% lo que debieran hacer los mismos dueños de la AFP, ponerse la mano en el corazón y decir a esta gente que lo perdió todo, le vamos a devolver, por último les vamos a comprar la casa, para la gente que le quede plata, porque hay mucha gente joven que armó ruca, o sea, su casita para poder vivir, pero resulta que con el retiro anterior del 10%, hay algunos que quedaron en cero, pero hay gente antigua que tiene mucha plata acumulada. Y la plata la necesitamos hoy. Y esa plata cuando se necesita, debieran de ser un poco más caritativos y decir a esa gente que perdió todo, que le falta, que no tiene dónde vivir, que no tiene cómo comprar hoy día ni un pañuelo, puta, démosle un 10-20% para que se recupere. También veníamos entrando
no a una como el COVID, pero veníamos entrando a una fuerte gripe, habían camas que ya estábamos sobrepasados. Con estos soles que duran 2 o 3 días, la humedad va a frotar. Los niños que vienen saliendo del colegio, porque salen el 28, van a tener que estar en la casita. Muchos van a querer salir a la nieve porque están en su derecho, pero van a haber más enfermedades que son invernales y va a estar bastante duro porque de una u otra forma vamos a estar tratando de sacar al país de las inundaciones, más lo que es el tema de las enfermedades. Van a haber muchas complicaciones. Toda esa gente que está inundada y que tenga niños chicos, ¿qué espera? Que les dé una gripe o una influenza, chao. Sí, pues por eso le digo, aparte hay mucha gente que se preparó para el invierno, en el buen sentido de la palabra, mucha gente que, no sé, había un caballero que vendía leña, tenía como 40, 60 metros picados, listo para vender, y el agua se lo llevó. Todo el trabajo, más todo lo que él invirtió, se le fue. Se perdió. Había mucha gente que nosotros conversábamos, el sábado tuvimos la oportunidad de salir nosotros, había gente que tenía carretones por aquí que estaban cerca del río y subió y veían cómo se iban los animalitos, los chanchitos, los caballos, que las mismas gallinas que hoy en día usted dice, toda la gente de campo, nosotros somos un sector campesino, estamos hablando allá para Huerta Maule, para Bobadilla, para Orilla Maule, todos tenían chanchitos, Santa Cecilia, entonces con la lluvia, con la alza del agua, el río se desborda, los animalitos igual sufren. Sí, pues. Si ustedes se fijan, hay cuántos animales hoy que están. Anoche escuchaba a la Mónica Mejía yo que estaba transmitiendo de Constitución, que habían encontrado muchos animales muertos, porque la playa se llenó con la primera playa. Era un botadero de leña, me parecía. Y muchos animales muertos, decía. Y claro, los que arrastró todos los ríos que llegan al... Claro, pues eso es lo que hablamos cuando nosotros empezamos la nota hablando que cuando se soltaba el agua, las compuertas del río desembocan en Constitución. Ayer la gente no entendía, decía, pero ¿por qué Constitución ahora, después de sábado, domingo, el lunes, hicieron la alerta? Claro, porque ahora llegó todo el cauce del agua allá y no llegó agua, llegó basura, llegó, como dice usted, Juanito, agradecido por conversar con nosotros, contarnos un poco más de la historia, porque sí, la gente adulta, la gente mayor siempre tiene más visión que la gente un poco más joven. Siempre sí, la voz de la experiencia de eso, bueno escuchar. Aquí al lado del río casi, cuando este canal traía agua al Pando. Y cuando acá había ¿se acuerda que había había una vertiente aquí, había un riel para pasar para el otro lado? Sí, vos se acuerda, entonces eso es lo que íbamos contando hace 15, 20 años atrás. Esto era distinto y hoy día el cauce del río trató de recuperar lo que los humanos de una u otra forma le quitaron, con excavar, sacar y extraer material tan de adentro, tan de su corazón, como dicen. Juanito, muchas gracias. Oiga, ahí donde vivo yo, donde tengo un camión adentro guardado, por eso ando acá. Y donde se cruza el canal Pando aquí, en la primera curva, en la segunda curva para abajo, ese puente está socavado completo por debajo. Y por ese lado pasa el alcantarillado y el agua potable. O sea que salen los camiones cargados de aquí con los residuos de la planta de tratamiento. Esa cuestión va a durar muy poco y el día que eso caiga, este barrio va a quedar sin agua potable, sin alcantarillado, quizás por cuántos días. Eso también es un llamado de atención, porque de repente hay que arreglar las cosas antes que suceda. De hecho, un día, que no hace muy poco tiempo atrás, se le reventaron una matriz ahí. ¿Qué pasó? Que para poder descontaminar un poco el agua que viene por el canal, porque venía por el canal, pusieron un bidón de esos de 1000 litros con cloro. Nos pidieron permiso, nosotros lo instalaron ahí y le dieron goteo, pero para que cayera al canal. Pero no se puede. Claro. Ahí está, pues ves, contando la voz de experiencia de harto tiempo. De harto tiempo, como dice Juanito, nosotros con este río de fondo, con las botellas de vino que van sobre el agua, va llena sobre el balón de fútbol que está entre medio de las redes de los árboles. Nosotros esperamos que mañana salga el sol para todos, que de una u otra vez nos podamos abrazar nuevamente y salir de esta. Porque Chile es un país generoso
y Chile también necesita sobresalir. Por mi parte es todo, Fran, Matías, que estén bien, a seguirse cuidando, a abrigarse, tratar de no salir para ver o hacer una foto, porque esta humedad, la que tú vas a recibir, te puede traer enfermedades de este invierno. Mira, la que salió, la clásica, Pame, no sé, estas salen después. ¿Te acuerdas los honguitos? Está lleno de honguitos para allá, así que por mi parte es todo, se me cuidan, que estén bien. Chau. Gracias, Mauri, entonces por mostrarnos parte del panorama en este sector del Mirador, de Río Loncomilla. Quedé bastante impactada porque yo no alcancé a llegar a ese sector y veía cómo el caudal aumentó, que llegó hasta el punto de la escalera, donde ya habían varios metros para que uno pudiera avanzar. Pero bueno. Yo he ido bajando porque acuérdate, Mauricio llegó como hasta no el alcanzó sexto, a bajar, claro. Dijo ya, hasta aquí estaba el agua. Y pudo continuar bajando, no por completo, obviamente. Claro, y esa fue la situación entonces que se vivió en los distintos ríos de nuestra comuna, bueno, y de las regiones afectadas también, que ahora ya deberían comenzar a estabilizarse un poco. Bueno, parte entonces de la situación con este afluente, abrigarse, ya lo mencionaba Mauricio, respecto a lo que es ahora la humedad. Obviamente, a usar gorrito, bufandas, mascarillas, si usted lo estima conveniente también, para evitar cualquier tipo de enfermedad respiratoria, que obviamente quedó un poco de lado. Ahora la situación médica, ¿no? a nivel país, de las enfermedades respiratorias en los menores, en vista de este hecho, ¿no? que tuvo lugar el fin de semana. Fran Balmaceda, hablando de salud. Hablando de salud, ya lo mencionábamos en esta época del año que tanto nos gusta a algunos, que es el invierno, pero que también es muy compleja respecto a lo que son los virus que pueden provocar ahí enfermedades respiratorias. Es por ello que la Clínica San Javier tiene una campaña de invierno pensada justamente en la gente a que se cuide y, por supuesto, para que acuda a este centro médico en caso de algún tipo de malestar que sienta. Así es, hablamos entonces de la campaña Invierno Seguro, la que invita entonces, como decía, a protegernos contra las enfermedades respiratorias a nosotros y a nuestros seres queridos. Y obviamente para ofrecer su atención, donde usted puede ir, encontrar su diagnóstico, educación también para ver cómo puede prevenir y mejorarse un montón entonces de alternativas que va a encontrar en la Clínica San Javier, la cual está ubicada muy aquí por Sargento Aldea, muy cerca de la calle Chorrillos, para que acuda, ya lo sabe. Y pero con sede en Villa Alegre también. Con sede en Villa Alegre, pero la prioridad siempre, y es el objetivo de esta campaña, es a que nos protejamos, a que nos cuidamos, pero obviamente Clínica San Javier siempre va a estar disponible para atenderla con la mejor atención. Ya están los números saliendo en pantalla y además un código QR donde puede encontrar la página que es clínicasanjavier.cl. Y la vamos a revisar. ¿Podemos revisarla, señor director? Sí, porque es una clínica con más de 9 años de experiencia, con más de 20 box médicos, más de 25 tipos de exámenes y que ha atendido a más de 10.000 pacientes a lo largo de estos 9 años. Ya lo mencionábamos. Ahí la estamos viendo en pantalla. Es una página bastante fácil. Es bien amigable. Ahí, pincha acá, revisa tus exámenes, obviamente ahora todo es digital. No es necesario acudir, bueno, para la gente que es ya menos amiga de la tecnología, lo sigue solicitando, ¿no? De manera presencial. Y por supuesto, bueno, Villa Alegre tiene ahí atención en Abate Molina 221 de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los días sábados de 8 a 14. Así que los invitamos a ser parte de esta campaña de invierno de la Clínica San Javier. Y que agradecemos por acompañarnos también en lo que es este periodo invernal. Ahora sí, señor director, tenemos algo más. Tenemos el Veo Veo, un producto tecnológico pensado también para... Mira, está atrásito tuyo. Al otro lado. Sí, pues este producto tecnológico, mientras Mati lo busca, que está enfocado en la seguridad de su hogar y que viene en dos modelos. El primero, el que tiene Mati, que es se instala como soquete, y ese que estamos viendo en pantalla, que para que usted lo pueda ubicar en algún punto estratégico de su hogar, ¿cierto, Mati? Sí, pues. Y por supuesto viene incluido un parlante, un micrófono, cosa que también pueda escuchar lo que está ocurriendo a través de su dispositivo móvil. Y alrededor del lente
viene con luces LED, lo cual va a permitir también ver durante la noche. Vamos a ver, ¿lo podemos ver a usted, señor director? ¿Lo podemos espiar o no? Aquí, Sí. aquí tengo el celular, voy a ingresar a la aplicación Ingresa a la app. Ahí para ver si nos pincha podemos conectar con el al señor switch. director y Brian Y con Vargas. Brian. A Oye, ver. no habíamos hecho mención de Brian el día de hoy. Saludamos a Brian. Ahí está. están. Oh, Ya, y mira, ahí está atrás está Yanko Yanko Morales Morales. atrás. Para que vea que esto. Mira, Y ahí llegó Patricio. Él es Patricio. Pueden Patricio, abrazarse. asómate. Se pueden abrazar ahí. Mira, ahí está Patricio. Hola, Patito. Está todo el team. Todo el equipo junto, ¿ves? Marco, Entonces, si puede abrazar a Brian ahí. Marcos no abraza a Marcos nadie, no es entiéndalo. de piel. Bueno, Bueno. gracias, señor director. Usted Volvemos. puede hacerse de este producto en cualquiera de nuestras sucursales a través de nuestra tienda virtual multicomtv.cl y, por supuesto, en nuestro call center 600 500. 30-30, ¿ves? Listo. Y de esta forma nosotros con la imagen del señor director nos vamos a la pausa. Ahí volvimos. Vámonos a la pausa entonces porque tenemos invitados. Que por favor, que la persona que está en el estudio que se calle. Que no haga muecas. ¿No? Vamos a la pausa y volvemos en breve porque tenemos nuestra entrevista de salud. Y ya estamos de vuelta entonces en nuestro bloque de entrevista de salud, como lo hacemos todos los martes. Y en esta oportunidad vamos a hablar, la semana pasada hablamos de la sala de adultos mayores y ahora vamos a hablar de la sala IRA, también la sala de infecciones respiratorias. Y para eso tenemos a Teresa Jaque, quien es kinesióloga de la sala IRA del CESFAP de San Javier y quien ya había estado con nosotros, pues cuando estuvimos hablando de los inhaladores también la enfermedad. ¿Cómo estás, Tere? Bienvenida. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gusto de saludarte primero que todo. Y me gustaría que partiéramos hablando un poco sobre lo mismo que la semana pasada. ¿Qué es la sala IRA para que la gente también la conozca? Bueno, la sala IRA es la sala de infecciones respiratorias agudas donde atendemos a la población entre 0 y 19 años con enfermedades respiratorias bajas. Ya, esto es para enfermedades respiratorias bajas entonces. Sí. ¿Y de ahí se hace la derivación en caso de que ya se agudice esta condición? Lo que pasa es que el paciente de sala IRA llega previamente evaluado y diagnosticado por médico. Nosotros hacemos el seguimiento clínico y el manejo terapéutico. También abarcamos los pacientes asmáticos dentro de ese rango etario. Ahí no, en ese... no solo agudo. Claro, en ese aspecto también, como decíamos, se les enseña también los elementos que tienen que utilizar, por ejemplo, cómo utilizar los inhaladores y otro tipo también de terapias también se realizan ahí. Claro, y hacemos también exámenes de función pulmonar que nos permiten diagnosticar y poder controlar los cuadros que ellos tienen, en el caso de los crónicos. Perfecto. ¿Y con qué tecnologías cuentan en esa sala? Decía que, claro, es para casos agudos, pero ¿qué tecnología cuentan para que ustedes puedan trabajar y hacer su trabajo de forma más eficiente? Sí, mira, atendemos pacientes agudos, pero también crónicos. Los crónicos les podemos hacer su seguimiento clínico, tenemos equipamiento para hacerle exámenes y a los pacientes agudos también, o sea, tenemos para asistir hasta pequeñas urgencias que se generen dentro de la sala. No somos un servicio de urgencia, pero si el paciente nosotros llega comprometido, contamos con toda la tecnología, como dices tú, para poder asistirlo. Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo ha sido el aumento de flujo de personas que han tenido que ir a evaluarse y asistir a atenderse a lo que es esta sala IRA? Sabemos que ha aumentado, hubo un momento en que la enfermedad respiratoria en niños aumentaron con mucho power, por así decirlo. Entonces, ¿cómo está la situación acá en el CESFAM de San Javier? Estamos todavía con alta circulación viral, pero de las últimas 2 semanas hemos visto una leve baja en la cantidad de enfermos. Pero sí seguimos todavía en alerta porque hay una alta circulación viral. Eso, ahora ya no se habla mucho porque obviamente está el tema de las emergencias climáticas, todo lo que ha ocurrido, pero claro, en ese sentido lo que es esta carga viral que existe todavía está alta, no ha disminuido nada, por así decirlo. Las consultas siguen siendo tan frecuentes como cuando estábamos en el pic, por así decirlo, como hablamos la semana pasada de esto. Hay una tendencia a la baja, todavía estamos con hartos pacientes, pero hay una tendencia a la baja. Lo que más circula es el virus sincicial. Tenemos aproximadamente un 40% de los casos de consulta por patología respiratoria aguda en niños por virus sincicial. Y en este caso, por ejemplo, ahora ya sabemos que van a comenzar las vacaciones de invierno. ¿Usted cree que aquí esta tendencia a la baja podría fortalecerse debido a que ellos ya no van a estar asistiendo a los recintos educacionales? Esperábamos una baja con las vacaciones de invierno, pero tenemos todo el tema del frente de mal tiempo que hubo
Después de este sistema frontal van a bajar las temperaturas y los virus se reproducen más en ambientes fríos. Las condiciones de muchas personas han empeorado la parte ambiental en sus casas, entonces tenemos que estar alerta porque no sabemos si esto va a ser efectivamente una baja o vamos a tener un repunte debido a todas las condiciones post-sistema frontal. Claro, sobre todo en algunos sectores que estuvo bien complejo, ahí es donde más se estaba pidiendo lo que era la asistencia médica para atender a lo que eran menores de edad y por supuesto a los adultos mayores. En este caso, en San Javier, ¿cuál es el rango etario de jóvenes o niños que más han tenido que atender durante este primer periodo de frío? Nosotros pudimos observar que aumentó mucho la consulta en lactantes, niños de 2 años hacia abajo, las semanas anteriores, es lo que se pudo observar. Y en este caso, ¿cuáles eran los síntomas que más se recalcaron para que los padres también lo vayan considerando al momento de ir a hacer la consulta? Porque sabemos que hay algunos que son bien característicos, entonces es bueno que los vayamos viendo de nuevo para que la gente sepa y les ponga ojo entre sus pequeños. Lo que hay que tener claro es que la gran mayoría de los casos siempre son por virus. Y los virus pueden presentar los primeros días fiebre, que puede ser alta, muy alta con el virus sincicial, en algunos casos no. Y esto puede empezar también con un cuadro muy inocente de moco, un poquito de todo, y en el transcurso de los días empeorar. El virus sincicial casi siempre entre el tercer y quinto día muestra la mayor severidad. Ahí se agudiza mucho. Claro, entonces de repente pasa que hay mamás que consultan oportunamente, el paciente se medica, pero ya más o menos entre el tercer y quinto día el paciente puede empeorar. Y en ese sentido la labor de la sala aire es súper importante porque nosotros vamos haciendo el seguimiento clínico de estos pacientes y podemos pesquisar si el cuadro ha empeorado. Entonces, como decía recién, en la medida que pasan los días, tercer, quinto día, puede aparecer dificultad para respirar. Y eso es lo complejo de este cuadro. La dificultad para respirar puede ser de menor a mayor medida. En los casos mayores son pacientes que ya tienen requerimiento de oxígeno y quedan hospitalizados. Ahora, es súper importante diferenciar cuándo consultar en un CESFAM o en una consulta médica y cuándo ir a urgencia. Eso te iba a consultar, porque claro, siempre el llamado es, si es leve, ojalá tratar de mantenerlo en casa con paracetamol o compresas para bajar la fiebre, etcétera. Bueno, lo que ahí ustedes recomiendan. Sin embargo, tú dices, claro, comienza muy leve el cuadro, pero el tercer o quinto día ya esto se agudiza. ¿En qué casos sí o sí hay que ir a consultar y dónde? Porque como decías tú, unos hay que ir a CESFAM y otros a urgencia, entonces la gente para que también sepa dónde acudir en caso de necesitarlo. Nosotros hablamos de los signos de alarma. Perfecto. Lo que nos tiene que alarmar, como dice, para poder consultar de manera inmediata. En los niños pequeños puede ser rechazo alimentario, una guagua que no quiera comer, que no tome pecho o que no tome sus mamaderas, es consulta de urgencia inmediata. Perfecto. No el niño que come menos, el niño que rechaza la alimentación. Perfecto, que no quieren nada, absolutamente nada, ya. Fiebre alta que no ceda, si un paciente ya está medicado con algún, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno y la fiebre sigue alta, hay que consultar. Fiebre alta hablamos 38,5 para arriba. ¿Ya? Dificultad para respirar. La dificultad para respirar, el signo clásico que nosotros indicamos es el hundimiento de costillas. ¿Ya? Eso es porque el paciente está haciendo un esfuerzo extra para respirar. Entonces, cuando se marcan las costillas al respirar, sean las costillas inferiores, las costillas a los lados o sobre las clavículas, consultar, porque eso está ya con dificultad para respirar importante. Otro signo también de alarma es la cianosis. ¿Ya? Que es, por ejemplo, la coloración azulada de los labios. Principalmente empieza en los labios, ya cuando es más severo se puede notar en los deditos incluso. La cianosis se puede advertir, por ejemplo, cuando el niño llora, cuando hace un esfuerzo como llanto, coloración azulada, consultar. Ahí, o inmediatamente. en reposo, inmediatamente. Sí. Perfecto. Y también un niño que esté somnoliento, que no responda, que esté poco reactivo, también es un signo de alarma. Perfecto. Eso, claro, eso se puede detectar en las primeras 24 horas. Uno puede sí o sí identificar todos esos signos. No hay que esperar 3 o 5 días. Generalmente eso se empieza a notar inmediatamente. No. ¿No? Por eso tenemos la dificultad. No, por eso decía, porque por ejemplo alguien que no note, por eso preguntaba yo, porque algunos dicen no, por eso decía en qué casos ir, pero para no esperar los 3 días que sea demasiado tarde. Es que tenemos un rango donde el virus está más activo y se replica más en el organismo de la persona infectada. Y ese rango son los primeros 5 días. Generalmente el primer día fiebre, un poco de tos, un poco de moco,
Y en algunos casos, principalmente los que tienen virus sincicial, más o menos entre el tercer y quinto día, podemos pesquisar esto que yo te nombro sí, de los clarito como el agua. No es algo estricto que digamos los primeros días va a estar bien, no todos los pacientes funcionan igual, pero característico es la complejidad del cuadro entre el tercer y quinto día. Claro. Hay que estar ojo, porque de repente hay mamás que en el servicio de urgencia se le hace el examen que se llama panel respiratorio, que nos muestra los virus más típicos, ¿ya? Y puede salir virus sincicial, pero el niño está bien, está leve. Igual hay que estar alerta dentro de este rango de días. También hay otros virus, no solamente el virus sincicial, que también pueden provocarnos hartos problemas, ¿ya? Entonces hay que estar ojo. Eso, podemos mencionarlo también para que la gente esté atenta a lo que se puede encontrar, porque como decíamos, claro, ahora el boom es el sincicial que se afecta a los lactantes sobre todo. Entonces, ¿qué otro también nos podemos encontrar para que la gente sepa y que ojalá, como decías tú, acuda y le puedan hacer el examen de rigor para ver y analizar lo que tiene este lactante? Generalmente, bueno, lo que hemos visto, el último reporte de la circulación viral, virus sincicial liderando, claro. Después tenemos harta influenza A, también seguido el parainfluenza, que puede provocar cuadros parecidos al virus sincicial, disfonía, síntomas característicos de los cuadros respiratorios. También tenemos el metaneumovirus, que circula bastante, que también se está apreciando como un alza y también puede provocar hartos problemas. Perfecto. Entonces ya lo sabe, hay que tener ojo a todos esos signos que, como decía, los primeros 5 días son vitales dentro de ese rango más o menos, para que usted pueda ver, entonces identificar y acudir al centro de urgencia con el más lactante, porque si usted espera más, ahí puede generar, como decía, claro, hay cosas que uno las puede controlar en casa, pero si ya ve que no disminuye, como la fiebre o la dificultad respiratoria, o sea, ya tiene que acudir y no esperar para evitar que estos cuadros sean mayores. En el caso de San Javier, sabemos que, bueno, el sistema de salud en general ha tomado medidas más robustas para poder enfrentarse a esto. En el caso de San Javier todavía no se ha visto colapsado el sistema, no han tenido que acudir a las extensiones más allá de servicio. ¿Cómo ha funcionado eso también para que puedan seguir funcionando? El Departamento de Salud de San Javier ha desplegado muchos recursos desde antes del colapso. Estamos con extensión horaria desde el mes de mayo, manteniendo la sala IRA abierta hasta las 8 de la noche, de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y los días sábados. Claro, y esa se había extendido. Esa es nuestra extensión horaria, que la tenemos, habemos 3 kinesiólogos atendiendo pacientes de IRA. Claro, porque también es más fácil para los padres llevar, y en ese sentido los padres acuden hasta esa hora para llevar a los niños. ¿Ha sido bueno este sistema para que puedan acudir? La verdad que siempre cuando hay un niño enfermo, los padres se las arreglan y acuden y son adherentes a los controles, y a la hora que les digan ellos van. De repente si hay problemas internos por el trabajo, movilizaciones, eso lo podemos arreglar, lo vemos en la interna, pero lo importante es consultar, acudir y tomar las horas. Y en este caso, por ejemplo, esta extensión, ¿hasta cuándo está complementada? ¿Hasta agosto más o menos, o hasta que las enfermedades, quizás las consultas comiencen a disminuir? ¿Cómo está contemplado eso? Generalmente se va viendo según la necesidad, pero todos los años contamos con extensión horaria hasta octubre, incluso noviembre. Ah, perfecto, o sea, se extiende casi durante toda la época de primavera, por así decirlo. Perfecto. Generalmente tenemos hasta octubre extensión horaria. Perfecto. Bueno, también me gustaría que habláramos cuáles son los alcances, porque tú decías, hablamos de los signos que uno tiene de alerta, que uno tiene que considerar, pero ¿cuáles podrían ser algunas de las consecuencias que podrían tener las enfermedades respiratorias si no se atienden a tiempo? Bueno, lo más complejo en el momento es que el paciente pueda hacer una hipoxemia, que es falta de oxígeno en el sistema, y requerir hospitalización y hacer una IRA grave, que todos los años hay casos. ¿Ya? O sea, eso puede ser si no consultamos a tiempo, e incluso a veces, aunque se consulte a tiempo, ocurre. Hay que tenerlo presente. O sea, una IRA baja no es algo sencillo. Claro. Los pacientes, sobre todo los chiquititos, después de la primera infección, pueden quedar con hiperreactividad de la vía aérea. ¿Qué significa? Que van a tener síntomas respiratorios a permanencia. ¿Ya? Van a toser sin estar enfermos, van a tener tos frecuente, pueden toser con el ejercicio, pueden toser en la noche. Entonces ahí hay que poner ojo, porque hay algunos pacientes que quedan recurrentes post esta primera infección.
En este caso, por ejemplo, para las personas asmáticas es mucho más compleja esta etapa. Sabemos que esa es una condición respiratoria que los acompaña de por vida. Para ellos es mucho más complejo enfrentarse a un cuadro de esto. Sabemos que en algunos casos que sí. Sí, nuestros crónicos se pueden descompensar por una infección viral. Es una causa frecuente de descompensación. Así que el llamado también es a cuidar harto a nuestros niños crónicos, evitar el contacto con personas enfermas y insistir en las medidas de prevención que las tuvimos tan presentes durante la pandemia. Ahora hay que hacer énfasis en eso, harto lavado de manos, el uso correcto de mascarilla, ventilar bien las habitaciones, evitar la contaminación y no exponer a los niños si no es necesario. Ya, o sea, evitemos los paseos al mall, el cine, vienen las vacaciones de invierno, pero hay que tratar de hacer cosas que no... Ojalá buscar panorama en casa. En casa o al aire libre, evitar las aglomeraciones en el fondo, porque esto va a seguir, esto sigue. Sí, pues porque como decíamos, recién llevamos una semana de invierno, Tere, Sí, y como decía, sí. y eso, mira, nombraste algo súper importante que son también las medidas que uno tiene que tomar en casa. La gente, claro, hace frío, lo entendemos, pero hay que ventilar sí o sí un poco. El hecho también de que las escuelas, los colegios hayan vuelto a la obligatoriedad de las mascarillas también es un punto positivo. ¿Consideras tú que era algo que se tenía que hacer y te gustaría que también se replicara en otros puntos masivos donde los niños van, como decías tú, el cine, por ejemplo, el mall? ¿Consideran ustedes como servicio de salud que debería volver en todos lados, por lo menos donde existen aglomeraciones, el uso de mascarillas? Claro, el punto es que ahora es recomendación, entonces sí lo podemos recomendar, sí, usar la mascarilla, sobre todo si hay aglomeraciones, y en el colegio sí deberíamos seguir recomendando usarla. Perfecto. Oye, Tere, bueno, también en la sala IRA ustedes hacen la atención también, pero les dan los tratamientos, entonces esto puede ser los inhaladores, la atención kinesióloga, porque también sabemos que esto puede seguir la rehabilitación en ese sentido. Todo eso va a poder encontrar la gente ahí que se atiende. Sí, nosotros, paciente que llega a sala IRA viene previamente diagnosticado con tratamiento médico. Nosotros estamos garantizando en 24 horas la atención, así que también le pido a las mamás que, por ejemplo, que hayan sido derivadas desde un servicio de urgencia, concurrir apenas puedan, que no dejen pasar los días para que podamos iniciar el seguimiento. Nosotros estamos aproximadamente dando hora en 24 horas. Ya, entonces también hacerle énfasis a las mamás que, por ejemplo, si tenemos disponible una hora en extensión horaria para el mismo día o al día siguiente, la tomen. No esperen, porque a veces nos dicen, no, prefiero esperar el horario normal. Tómenla, porque es importante iniciar cuanto antes el seguimiento. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué necesitan las mamitas para llevar a los niños? ¿Algún tipo de documentación? ¿Qué es lo que requieren para poder asistir, para que recibir la atención en la sala IRA? Solamente una derivación, que puede ser el dato de atención de urgencia, que diga sala IRA, kinesioterapia respiratoria. Nosotros lo estamos recibiendo con eso. ¿Ya? Generalmente el médico hace una interconsulta donde viene el diagnóstico y la indicación. Pero también recibimos, porque entendemos que los médicos están colapsados en el servicio de urgencia, anotan las indicaciones de los medicamentos y la indicación de quinos al aire en el dato de atención de urgencia. Con eso nosotros podemos recibir a la gente. Sí. Perfecto, listo. Entonces solamente con la interconsulta, una atención, y ahí con las recomendaciones, y de esa forma puede ir y nada más. Exacto. Eso es lo que necesita. Sí. Bueno, Tere, hagamos una invitación entonces primero para que la gente tome las medidas de prevención que son necesarias y por supuesto que también aprovechen, como decías tú, de ir a visitar la sala IRA cuando ya pueda y tenga esta interconsulta y pueda adquirir una hora. Sí, bueno, primero que todo, seguir con las medidas de prevención, no bajar la guardia. Si bien nos están informando, reportando que hay menos casos, tenemos que seguir alerta porque esto va a seguir, va a hacer frío y los virus van a seguir. Así que a cuidarse, lavarse las manitos, ventilar bien, usar la mascarilla, no llevar a nuestros niños a lugares concurridos si no es necesario. Ante los primeros síntomas consultar, se puede consultar en el CESFAM, ante síntomas de alarma a urgencia y una vez derivado a kinesiólogo IRA, sala IRA, rápidamente pedir la hora. Con su interconsulta, su dato de atención de urgencia, nosotros le garantizamos que le vamos a dar una horita a lo más en 24 horas. Eso, y no esperar más. Lo ideal es que si pueda adquirir la hora, porque hay mucha gente que espera para atención, entonces aprovechar porque los niños, pucha que es delicado la salud de ellos, así que ojalá y acudir al tiro. Sí, nosotros no queremos causar como pánico ni asustar a la gente, pero tenemos que estar alerta. No, y aprovechar la atención que se está ofreciendo en la comuna. Sí.
tenemos que estar alerta y claro, nosotros como Departamento de Salud tenemos un equipo de IRA que está muy bien formado y ya tenemos harta experiencia, así que para organizarnos en campañas de invierno vamos bien. Y tenemos cobertura, como dije anteriormente, somos 3 kinesiólogos que estamos permitiendo que haya una continuidad de la atención, de 8 a 8 y los sábados. ¿Ves? Entonces, para que vaya, aprovecha, acuda, porque los chicos aquí están al pie del cañón. Sí. Oye, Tere, muchas gracias, mucho éxito en esta labor, porque ustedes sabemos que están haciendo un trabajo grande para ayudar a todos los vecinos que lo van necesitando. Así que éxito, mucha fuerza también para ti y todo el equipo que compone el CESFAM. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio también. Siempre, esa es la idea, así que espero que nos encontremos en otra oportunidad. Gracias. Bueno, de esta forma nosotros terminamos este bloque. Como sabemos, entonces, muy importante que usted siempre se conecte el día martes para saber algunos datos de salud. Obviamente hemos abordado bastante lo que son las enfermedades respiratorias, porque es lo que está en el pic en este momento. Bueno, por mi parte ahora yo comienzo a despedirme y a la vuelta se vuelve ya al estudio Matías Cruzat. Que tengan excelente día. Siendo las 11:35 llegamos al último bloque de Más Positivo y tenemos invitado nuevamente en estudio. Usted ya lo conoce, Patricio Ponce, presidente de la Comisión de Ciudad y Territorio de la Cámara Chilena de la Construcción, con quien vamos a estar abordando el tema de la carretera acá en la región del Maule. Así que, ¿cómo estás, Patricio? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos y estén tranquilos este día de sol que hoy día nos regaló el clima. Un poco de clemencia. Sí, un poco de clemencia con nosotros. Cuéntanos un poco, ¿qué se puede entender con carretera del Maule? ¿Cuáles son las zonas que finalmente, o sectores que abarca esta carretera? Bueno, para nosotros la carretera del Maule es un concepto un poco más grande que lo que entendemos solamente por la carretera. Hablamos de carretera del Maule, sí. Claro, por la pista, lo que normalmente transitamos todos día a día. Efectivamente, la carretera del Maule es la infraestructura que hoy día nos conecta dentro de la región y también con Santiago, con Concepción, con otros centros productivos. Y hoy precisamente estamos en un escenario, producto de las lluvias, producto de la crecida de los ríos, en que esta infraestructura nos damos cuenta que es muy importante para la región, es muy importante para el país y tenemos que tener un especial cuidado en cómo se desarrolla esta infraestructura. Hoy día en la región del Maule estamos sin tren, producto de la caída de un tramo del puente Lircay, y además tenemos restringido el tránsito por el puente Lircay también en la misma zona. Entonces, si lo llevamos a los dos puentes que rodean Talca, por ejemplo, el puente del río Maule, el puente del río Lircay, efectivamente esas dos infraestructuras es muy crítica en el fondo para poder darle conectividad a la región. O sea, se puede entender entonces como carretera del Maule no tan solo la vía en sí, donde está destinada a vehículos, sino también lo que es, en este caso, puentes que van conectando, también la parte de transporte ferroviario. Así es, y de ahí que hoy día estamos en un punto muy importante, porque hoy día contamos con una nueva concesionaria, producto de un nuevo modelo de concesiones, y ahí hoy día es la herramienta que yo creo que tiene el MOP en el fondo para poder reparar más rápido esta infraestructura. Hoy día esta concesión permite que rápidamente un privado en el fondo pueda reparar esta concesión y el MOP abocarse a toda la infraestructura local que no está concesionada y que permite, por ejemplo, reparar los puentes en el sector del río Achigüeno, varios puentes que se perdieron hacia el poniente. Entonces hoy día tenemos dos herramientas que vamos a empezar a ver aparecer en la zona y esperemos que esto sea rápido porque hay mucha gente que necesita esta conectividad, mucha gente que necesita llegar a esta conectividad del Maule. Y además no hay que perder de vista que tenemos que pensar esta infraestructura para el largo plazo. Yo creo que desde la Cámara Chilena de la Construcción, especialmente la sede de Maule, hemos puesto especial hincapié en que seamos capaces de planificar y diseñar esta nueva infraestructura que va a ser la nueva carretera del Maule, tanto en su tramo Talca-Chillán como Santiago-Talca, que son dos concesionarias diferentes, y pensarla hacia el futuro. Y ese futuro tiene que reflejar
también la conectividad interna de las ciudades, como lo que hemos planteado nosotros, que se debe mejorar la conectividad oriente-poniente de Talca, mejorar la conectividad oriente-poniente de Curicó y también darle un impulso y un incentivo a la conectividad a través del tren. Esos yo creo que son los ejes nuestros de conectividad para que así esta gran carretera del Maule, este sistema circulatorio, permita fluir sin problemas y en caso de algún atasco nos permita complementar los desplazamientos dentro y fuera de la región. Ahora, bueno, los puentes fueron los que quedaron más perjudicados, ¿no? Mencionaste el tema de esta nueva concesionaria, ¿no? Que es Survías, de obviamente empresarios, en este caso asiáticos, ¿no? De China, a diferencia de la otra que tenía antes, la concesión Talca-Chillán, que es el lapso al menos. ¿Consideras que cuánto podría tardar o qué solución momentánea o en corto plazo se puede instalar, por ejemplo, con los puentes? Puentes mecanos que muchos acordaban y que de hecho se tuvieron que instalar. ¿Son de fiar esos puentes? O sea, claramente los puentes mecánicos, incluso hay muchos que se instalaron producto de emergencia y siguieron funcionando bastante tiempo, así que claramente funcionan bien y son rápidos de instalar y dan conectividad inmediata a puntos críticos. Pero yo creo que en el caso de la Ruta 5, en el puente Lircay, la solución va a ser un poco más rápida porque, según lo que arrojan los primeros informes, no fue una losa, no fue el puente lo que se apoya entre dos pilares, sino que en el fondo es solamente el tramo que se acerca hacia la tierra. Entonces, básicamente rellenar esa parte que se comió el río, para hablar en simple, y proteger esa zona con enrocados, con algún tipo de zona. Diferente, eso sí, entiendo que es el caso del puente del tren, también en el mismo sector, porque efectivamente ahí se cayó un tramo y si también es parte de esa base, ese tramo va embolado, entonces requiere un soporte que debe ser reinstalado y que según el Ministerio de Transportes, las últimas declaraciones que han hecho, debería tardar entre 2 a 3 meses la reparación. Lo que es urgente porque, si mal no recordamos, hace poco en la cuenta pública nos informaron que íbamos a tener un tren interregional, claro, que en el fondo nos iba a conectar desde Curicó a Linares, y claramente eso hoy día es una muy buena alternativa para aquella gente que se mueve dentro de la región. Y aparte llegaron estos trenes nuevos que van por el servicio Talca-Chillán, entonces no puede pasar que tengamos estos trenes nuevos y no tengamos las vías para poder ocuparlos, o sea, eso sería bien impresentable. Así que yo le pediría en el fondo ahí al gobierno que diera máxima celeridad a los temas de conectividad, y no solamente la que vemos día a día, que es la carretera o el tren, sino también la conectividad de pequeñas localidades. Hay muchos puentes menores que se cayeron, mucho estero que también desbordó, y esa infraestructura es mucho más crítica reponerla, y ahí es donde deben concentrarse los esfuerzos del Estado rápidamente. Desde la Cámara Chilena de Construcción ponemos a disposición toda la experiencia de nuestra empresa. De hecho, equipos de nuestros socios están hoy día en Licantén, ya con retroexcavadoras, con hidrolavadoras, que son muy necesarias, porque si bien la ayuda de colchones, por ejemplo, ropa de cama es muy necesaria, también hay que hacer una fuerte limpieza, porque hoy día sale el sol y vemos que se va el agua y queda el barro, y el barro cuando se endurece cuesta mucho sacarlo, y ahí es donde están nuestros equipos de la Cámara Chilena de Construcción, a los cuales les damos el agradecimiento por estar ahí colaborando en Licantén, limpiando el barro y ayudando a la familia a limpiar sus enseres. Así que eso es nuestra acción hoy día, pero también estamos muy preocupados de qué pasa en el futuro en esta nueva condición climática que nos afecta. O sea, volvimos a las lluvias de antaño, y sin saber si vamos a tener más en lo que queda de invierno. Pueden venir más, hay que preocuparse qué pasa con los cauces. Se extrae mucho árido de manera ilegal, se socavan algunas bases, se socavan las orillas. La sequía también provoca que empiecen a aparecer incluso construcciones dentro de los lechos del río, lo que es muy grave. O sea, el río cuando crece y hoy día tuvimos claramente una muestra. De ahí que es importante realizar las obras de infraestructura también de protección de cauce, también de contener este cauce. O sea, tuvimos unas descargas controladas en la Volbún, al parecer sin consecuencias fatales, fue correctamente avisada a través del sistema SAE. Entonces, estamos bien preparados para la emergencia, pero yo creo que también tenemos que prepararnos para la futura emergencia. Y ahí la planificación es clave. Como lo que ocurre finalmente con un terremoto tsunami, ¿no? La gente ya tenía internalizado, bueno, en ese momento quizás no, se esperó también, bueno, tema tardío quizás de que se dio pero la gente ahora cualquier breve
temblor que puede sentir, ya sabe que tiene que evacuar, obviamente. Ahora con el sistema SAE que avisa los teléfonos celulares también es un punto a destacar. Ahora, claro, esto no se veía hace mucho tiempo, los años 80 indican los más longevos. ¿Cuál es la importancia también respecto a, por ejemplo, viviendas, ¿no?, que se vieron perjudicadas? Vimos videos también que eran arrastradas por el río. ¿Cuál es el llamado también a revisar previamente si es que hay un río cerca, qué tan distante puede ser? Porque vimos también terreno completamente inundado de cultivos incluso. Sí, los primeros reportes y los últimos que nos han llegado indican que las viviendas en general, tanto con subsidio como sin subsidio, como regulares, por llamarlas de algún modo, se comportaron bastante bien con las lluvias. O sea, no tenemos desgracias, no tenemos problemas donde se puede construir vivienda. El problema lo tenemos donde no se puede construir vivienda, que efectivamente es en zonas que son zonas de riesgo por inundación, en zonas prohibidas porque están quebradas, y es precisamente ahí donde se han producido los mayores problemas. Entonces, claramente nadie vive en un lecho del río porque quiere, sino porque lamentablemente es la última opción para poder habitarlo. Entonces, tenemos que también entender que tenemos hoy día un gran déficit de vivienda, una gran escasez de suelo urbano para poder construir vivienda, y en eso también tenemos que detenernos a pensar hoy día de cómo también podemos darle una alternativa a esas personas que hoy día su única esperanza es poder construirse al lado de un río o en una quebrada, y cómo les damos a ellos el acceso a una vivienda digna y segura al final, porque nadie quiere estar en la condición de lo que veíamos en los matinales, en la televisión, en la zona costera, en la zona costera, en la cordillera. Nadie quiere estar atrapado en una quebrada producto con un hijo recién nacido. Entonces, tenemos que ser capaces como sociedad, como Estado, de darle una alternativa de viviendas dignas y seguras a esas personas, y eso pasa necesariamente por factibilizar suelo urbano, por generar los incentivos correspondientes y por resguardar que esa inversión pública se ejecute en buena zona. Patricio, abordando el tema de los puentes, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo es recomendable en este caso hacer la mantención? A propósito por ejemplo, el ferroviario de Longaví, que habían videos donde se veía que se había desprendido, ¿no?, de una de las bases, algo muy antiguo, ¿no? Que finalmente ya, bueno, no sé de qué año data la obra en sí, pero me imagino en su momento quizás también sufrió el mismo embate de esta naturaleza, ¿no?, del río, la crecida del río. Este tipo de obras, los puentes también, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacerle mantenciones? Porque, claro, la construcción es una cosa que queda bien, que queda firme, pero todo con el tiempo, finalmente, el agua va corroyendo también los metales, los soportes. ¿Cuál es esa visión también ahí? Sí, en general la infraestructura dura tanto como dura la mantención. Si uno va a las ruinas del Imperio Romano, hoy día uno va a Roma y puede ver el Panteón que tiene más de 2000 años de antigüedad. Entonces es algo que si se mantiene y está bien ejecutado no debe tener problema. El tema es precisamente esa mantención, y no solo la mantención de la estructura, porque como nos habíamos desacostumbrado a las crecidas de los ríos, a todo este tema, nos habíamos preocupado de la estructura. Efectivamente los puentes se pintaban, se revisaban, pero el soporte donde iban ancladas, habíamos olvidado cómo crecía el río. Sí, yo creo que todos nos asombramos cuando salimos a la calle en estos días y vimos efectivamente cómo era en verdad un río. Habíamos olvidado de eso. Así que yo creo que hoy día estamos en un buen pie para efectos de la región del Maule, porque claramente la nueva concesionaria va a tener de primera fuente, en el fondo, qué es lo que tiene, para qué evento máximo tiene que diseñar, y de ahí yo creo que se van a tomar los resguardos en los estudios para poder programar la mantención de las diferentes infraestructuras, para poder atacar los posibles puntos de riesgo, y también para que aquella infraestructura que se diseñe desde cero también parta con esta base que tenemos hoy día, el ejemplo claramente este fin de semana. Ahora, Patricio, con respecto a cuáles son los beneficios, en este caso ya pensado a la comunidad, de tener una buena infraestructura, ya sea a nivel vial, en este caso por la carretera, el tema también de los trenes que se quiere impulsar, no tener una mayor movilidad con tiempos más acotados. ¿Cómo va beneficiando eso a la persona en sí y también a lo que es el comercio? A propósito también de lo que se quiere hacer esta doble vía, la ruta L30, ¿no? Que también podría beneficiar el área comercial para las personas de
en esta cosa la zona costera que es Constitución. Nosotros partimos de un principio que yo creo que es clave, que es la libertad. En el fondo, aquí hay que otorgar la libertad a todas las personas para que se puedan mover de la manera que ellos estimen conveniente y que cada modo tenga la misma calidad, la misma seguridad y la misma comodidad. Obviamente andar en bicicleta es diferente que andar en auto, pero tenemos que ser capaces, por ejemplo, de que sea fácil atravesar Talca de oriente a poniente, sea fácil llegar a Constitución, ya sea en el ramal, en auto particular o, por ejemplo, en un transporte público, en el transporte colectivo o mayor, en el fondo en algún bus, y sin tener riesgos de seguridad. Entonces ahí creemos que es clave hoy día el sistema de concesiones, ampliarlo hacia Constitución y efectivamente mejorar una ruta que hoy día tiene una muy alta tasa de accidentabilidad. Y la gracia que tiene el sistema de concesiones hoy día es que básicamente cuando yo me quiero comprar algo que hoy día no me alcanza el dinero, el Estado no tiene dinero para todas las necesidades inmediatas que tiene. Entonces, ¿qué hace? Compra algo en cuotas. Y básicamente una concesión es traer una autopista, una construcción, ejecutarlo hoy día y la pagamos en cuota a todos los chilenos a través de los peajes. Y así el Estado se puede concentrar hoy día, por ejemplo, en que hoy día el Estado tendría que desembolsar dinero tanto para reparar los diferentes puentes de las rutas concesionadas y aparte los sectores rurales, y hoy día solamente se va a concentrar en los rurales porque efectivamente ya tiene cubierto por la concesión el otro. Entonces es una herramienta para determinadas rutas que es muy interesante explorar y ampliar, y de hecho nosotros desde la Cámara Chilena de la Construcción estamos muy a favor de que se amplíe esta concesión o se genere una nueva concesión a Constitución, de manera que esa ruta no solamente quede construida y bien ejecutada, sino que también tenga la mantención que mencionas tú, que es muy necesaria para toda esta infraestructura que queremos que dure a largo plazo. Lleva una inversión también yo hablo más de inversión que de gasto, porque finalmente son varios los que se van a ver beneficiados, aparte de la seguridad, ¿no? Sí, todo parte por una materia de seguridad debido a los accidentes, sí. Solamente una de ida y vuelta, ¿no? Pero también en lo que es seguridad. Lo más probable es que sea tipo concesión, debido a que es un largo trecho y que va a ir por varias etapas también. La otra vez, en conversación con el mundo político, el gobierno regional mencionaban que era muy complejo que el mismo Bore pudiese financiar el proyecto por lo caro que sería. No, son claramente obras que nos quedan un poco grandes para los presupuestos sectoriales y que tienen que ser abordadas desde un nivel un poco mayor. Y ahí, tripartito incluso, me imagino. Tripartito, con el financiamiento puede salir de diferentes maneras, pero yo creo que aquí hay un sistema que funciona, tuvo errores, se han perfeccionado, se han tratado de mejorar esos errores. Entonces, por ejemplo, hoy día una concesionaria no puede ganar infinitamente por el periodo de la concesión. Llega un momento en que ya ganó lo que necesitaba y se corta la concesión. Entonces eso permite, en caso de buenos negocios, de rutas que son muy usadas, la concesión se corta antes y se permite relicitar o generar más obras. Y hoy día yo creo que es clave también el tema de los accidentes. Tenemos mucha velocidad en las carreteras, mucha imprudencia muchas veces, poca conciencia del daño que podemos tener. Y yo creo que hay que hacer un llamado también a todas las personas que se desplazan por ella, hacerlo con infinito cuidado, sobre todo en las condiciones actuales, para no lamentar varias muertes. O sea, murió más gente en la carretera que producto del mal tiempo. Entonces es algo que nos tiene que hacer reflexionar sobre también la seguridad vial y cómo enfrentamos eso a futuro en la planificación y cómo diseñamos también nuestras ciudades. Ahora, Patricio, yo sé que también que la Cámara Chilena de la Construcción a nivel central lleva a cabo estudios de vez en cuando. En ese sentido, ¿cómo ha impactado en grupos civiles, en la misma sociedad, respecto al diseño de construcción de las carreteras, vías que van conectando en Talca, por ejemplo, la percepción ciudadana? Ahí claramente cuando tenemos, por ejemplo, el tema del bypass de Talca, que hoy día es algo que nos ayudaría mucho a tener mejor conectividad, tenemos claramente el problema de que hay gente que va a perder o le van a expropiar un terreno y su terreno puede quedar poco productivo, se pueden afectar suelos fértiles. Entonces ahí claramente hay un conflicto que se debe resolver, hay mecanismos para ello, pero claramente hoy día yo creo que debemos pensar que esta infraestructura hoy día es necesaria, debiésemos tenerla esa, pero sin dejar de lado la mantención de la anterior. Tenemos el caso hoy día de Rancagua, no sé si ya estará habilitado, pero hoy día Rancagua solamente se accede por el bypass porque la ruta interior está cortada. La ruta travesía, la antigua ruta 5 también está cortada. Suena menos en las noticias porque hay una alternativa que es el bypass. Pero ¿qué pasaría en Talca, por ejemplo, si estuviera el bypass y se hubiese dejado botada, por así decirlo, la ruta interior del puente Lircay?
tendríamos que arreglarla con fondos estatales, y ahí es muy importante el compromiso que se logró por parte del alcalde de Talca y la Mesa Ciudad Talca Sustentable, que le pidió al MOP que incluyera en la licitación el mejoramiento de 5 puntos de la Ruta 5 y también la mantención de la vía durante 10 años. Entonces eso es muy importante porque, como hablábamos respecto al tema de los puentes, también las carreteras hay que mantenerlas. Hay que reponer barreras, hay que reponer pasarelas cuando pasa un camión con la carga levantada, etc. Entonces tenemos que también entender que aquello que no se mantiene se deteriora, y tenemos que asumir eso para que la infraestructura dure. Patricio, ya continuando, ¿cuál es el rol que juega la Cámara Chilena de la Construcción en esto? Ya hablamos que, claro, son carreteras concesionadas, ciertos tramos, pero hay un rol también de esta empresa, ¿no? De este gremio. Sí, bueno, nosotros como Cámara Chilena de la Construcción tenemos como misión gremial, nosotros somos un gremio, que en el fondo es la asociación de varios inmobiliarias, constructores, especialistas, subcontratos, y nosotros nos reunimos porque también creemos que es necesario una voz que represente a la ciudadanía, de manera de mejorar la calidad de vida de las ciudades, mejorar la infraestructura y mejorar también, hacer esto todo de acuerdo al medio ambiente. Muchas veces se entiende como que solamente construimos edificios, pero hay un sinnúmero de iniciativas que tenemos como Cámara Chilena de Construcción, entre ellas la Mesa Ciudades, en que reunimos a muchas universidades, Ceremi, directores de servicio, alcaldes, personas, juntas de vecinos, etc. Y tenemos un lugar donde podemos conversar de la ciudad, y esa conversación la llevamos también a la era digital, y hoy día se llama La Ciudad que Habla. Tenemos hoy día un concurso infantil porque creemos que las futuras generaciones nos pueden ayudar a resolver los problemas que nos hemos metido nosotros mismos, y tenemos un concurso infantil en La Ciudad que Habla, que básicamente abierto a todos los niños que dibujen qué entienden ellos por su barrio, por su ciudad, y nos puedan traspasar esas visiones de manera de nosotros también recoger qué es lo que esperan los niños y las nuevas generaciones de la ciudad. Y ahí también en eso tenemos el registro de esta entrevista, de otros videos donde hablamos de estos temas, y también abierto a que cualquier persona en el fondo pueda también expresar su visión de ciudad, y volvamos a hablar de estos temas, porque yo creo que después del estallido, de la pandemia, de hoy día de la crisis de infraestructura, de la crisis climática que probablemente se nos venga, necesitamos volver a hablar de ciudad, porque las ciudades son el vehículo para el desarrollo y la infraestructura es la que conecta a las ciudades. Perfecto. Ahora, manteniendo el hilo con respecto a lo que es este plan de emergencia habitacional, vamos a ver también cómo se va a ir ajustando esta meta que hay de viviendas para el Maule a nivel nacional una vez terminado el actual gobierno. ¿Cuál es el rol también que juega la Cámara Chilena de la Construcción en ese plan de emergencia? En el plan de emergencia habitacional nosotros tenemos una mesa de nudos críticos que inicialmente generamos con el Ministerio de Vivienda, y se han ido sumando diferentes actores como la DGA, la Dirección General de Aguas, ¿qué significa eso? El MOP, el Ministerio de Transporte. Entonces básicamente lo que hacemos en esa mesa es juntarnos a resolver y a poder revisar aquellos proyectos que tienen un nudo crítico, algo que no podemos destrabar. Y yo creo que a nivel regional ha funcionado bastante bien esa mesa, de hecho ha sido ejemplo para que se haga en otras regiones. Así que como sector privado estamos muy contentos de la disposición también que tiene el servicio público a trabajar en conjunto, porque es algo que ni el privado va a poder hacer solo, ni el sector público va a hacer solo. Solamente en conjunto vamos a poder alcanzar esta meta de proveer la cantidad de viviendas que el plan de emergencia requiere. Ahora, ¿cuál es la cantidad también de terreno que está disponible para la construcción? Ahora ya se está viendo cómo las ciudades están creciendo hacia arriba más que hacia lo ancho, ¿no? Se está optando, hay una visión hasta cierto punto también del empresariado en construir lo que son edificios departamentales más que varias casas en un sector. Es que son alternativas perfectamente compatibles, y nuevamente volvemos al concepto de libertad. O sea, tenemos que dar la libertad a aquella persona que teniendo un subsidio en la mano pueda comprarse una casa en un proyecto que quizás va a estar más alejado del centro de la ciudad, porque las casas, el suelo ahí es más barato y se pueden hacer casas, o lo puede aplicar, comprarse un departamento donde va a estar más cerca de servicio, más cerca del supermercado, probablemente usar menos el auto, y lo puede aplicar en un departamento también. Entonces yo creo que es clave tener este desarrollo armónico entre ambas cosas, y dejar en el fondo que la libertad, que en el fondo las necesidades de cada uno vayan reflejándose en la oferta que haya. Hoy día también la vivienda ya no es una vivienda para toda la vida. Ya
a diferencia de nuestros padres que probablemente compraron una vivienda y hoy día siguen viviendo prácticamente en la misma, hoy día la vivienda también es algo más dinámico. O sea, yo, por ejemplo, parto viviendo con mi pareja, me voy a un departamento, después crece la familia, me voy a una casa, después vendo esa casa, me voy a una parcela, Se después dejan voy a otra arriendo cosa. una propiedad. Entonces, claro, al final también es una herramienta de movilidad porque hoy día el mercado permite eso, que nos podamos nosotros mover donde tengamos las mejores condiciones de vida, cerca de los colegios, por ejemplo, cerca del supermercado, cerca de los trabajos muchas veces. Entonces, ahora se está viendo que es más lejos muchas veces. porque hoy la día, gente si prefiere... bien la distancia del trabajo Claro. es la misma, el tiempo que me toma a mí a llegar a ese lugar es mayor. Y probablemente va a ser siempre cada vez mayor, porque la infraestructura nunca alcanza a hacerse cargo de la demanda de uso. O sea, los autos no caben hoy día en las ciudades y lo vemos día a día en nuestras ciudades. Entonces, hay que permitir, por una parte, que tengamos la libertad de hacer menos viajes, de vivir más cerca de la caminata, en bicicleta, de donde necesitamos ir, colegio, trabajo, salud. Pero también, en el fondo, tenemos que darle esa infraestructura para que eso se pueda desarrollar. Y eso pasa necesariamente por hacer un buen uso del espacio público y distribuirlo para que todos podamos usarlo de manera equitativa y en seguridad también. Muchas gracias, Patricio Ponce, presidente de la Comisión Ciudad y Territorio de la Cámara Chilena de la Construcción. Último llamado para este concurso que salió ahí Sí, no, lo hemos venido avisando en toda la entrevista, así que yo creo que el año pasado fueron más de 300 dibujos que llegaron. ¿Acá en la región? Acá en la región. Es un concurso abierto a toda la región del Maule. Pueden participar desde los colegios, pueden participar desde la casa. Obviamente es un dibujo por niño. Y después hay unos premios, una ceremonia de premiación, así que es algo que esperamos que sea una tradición ya aquí en la región del Maule. Bueno, redes sociales me imagino que están disponibles. Laciudadquehabla.cl. Perfecto. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Que tenga buen día. A ustedes en sus casas, gracias por haberse acompañado en este inicio de semana, ya día martes, semana más corta. Vienen las noticias a las 14 horas, así que los esperamos. Que tenga un excelente martes. Chao, chao.